Profesor y compañeros, tengan muy buenas noches. En el día de hoy me tocó exponer acerca del primer y segundo gobierno de Alan García. Bien, hablaremos primero sobre el primer gobierno de Alan García, que empezó el 28 de julio de 1985 y culminó el 28 de julio de 1990. ¿Ya? Este gobierno empieza con el viaje del señor Alan García a Italia, donde primero hace una escala en Colombia y una segunda en Madrid, ¿no? Donde se entrevistó con el presidente del gobierno, con Felipe González, a quien transmitió su preocupación por la financiación de la deuda iberoamericana y su apoyo al grupo Contadora y a la presidencia de Daniel Ortega en Nicaragua. El 20 de julio, Alan García anuncia que su primer gabinete estaría integrado por Luis Alva Castro como presidente del Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía y Finanzas. Del mismo modo, también anunció los otros ministros y remarcó que Alan Wagner, un independiente, ocuparía la cartera de Relaciones Públicas, Relaciones Exteriores, y que Carlos Blancas, un demócrata cristiano, sería su ministro de Trabajo. La ceremonia de transición de mando se realizó un día domingo 28 de julio de 1985. Contó con la presencia de los presidentes Raúl Alfonsín, el de Argentina, Hernán Siles, el de Bolivia, Belisario Betancourt de Colombia, Nicolás Ardito Barletta de Panamá, Jorge Blanco de República Dominicana y Julio María Sanguinetti de Uruguay. Alan García dio un mensaje a la nación que duró casi 2 horas. En él anunció medidas contra la corrupción pública, la reorganización de las fuerzas policiales en un plazo de 60 días, la eliminación de las exoneraciones tributarias a las compañías petroleras que operaban en el país en ese entonces, la reducción de la compra de una escuadrilla de aviones Mirage 2000, la reducción de su sueldo como presidente y la formación de una comisión de paz para iniciar una amnistía. Pero el punto más controvertido fue en lo que respecta al problema de la deuda externa. Anunció una decisión de dialogar directamente con los acreedores, sin usar como intermediario no al Fondo Monetario Internacional, y adelantó que durante un año el Perú destinaría el servicio de su deuda solo el 10% del valor total de las exportaciones y no el 70% como se venía exigiendo. El propósito de tan audaz decisión, según explicaría luego, era reconstruir las reservas internacionales que se hallaban mermadas. Desde el principio se hizo visible el estilo personalista que imprimió Alan García en su gobierno, no dejando que ninguno de sus colaboradores lo opacase. Inauguró un nuevo tipo de populismo que recordaba a las movilizaciones populares de la época del velasquismo. Se hicieron célebres sus balconazos. Desde el balcón de Palacio de Gobierno comunicaba sus medidas, haciendo uso de sus dotes de orador, ante grupos de personas que luego se tomaban en multitudes. Como vicepresidentes lo acompañaban Luis Alberto Sánchez, destacado intelectual y político, escritor, perteneciente a la vieja guardia aprista. Había nacido él en los años 1900, que también fue designado presidente del Senado, y Luis Alva Castro, que fue un economista y político trujillano, reelegido diputado por La Libertad, ¿no? Y que asimismo fue asignado también presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía y Finanzas. En el Congreso, el nuevo mandatario contaba con una amplia mayoría, tanto en senadores como diputados. Se consideraba entonces al partido aprista, fundado en 1930, como tendencia socialdemócrata y moderada, ¿no? Aunque algunos analistas decían que se había derechizado desde la década de 1950. Pero García, como queriendo rescatar los orígenes del viejo partido,
empezó con un discurso radical, antitemperalista y en la defensa de las masas empobrecidas de su país, discurso que se iría desdibujando en el correr del tiempo. Se considera entonces al partido aprista, fundado en 1930, como tendencia socialdemócrata y moderada. Y en 1986 se realizan elecciones municipales a nivel nacional en Lima. Considerando el primer municipio de la nación, triunfó el candidato aprista Jorge del Castillo, que tuvo un abierto apoyo del presidente García, por la cual recibió severas críticas de los demás candidatos. Una de las propuestas fue que en la campaña aprista fue la construcción del tren eléctrico, ¿no? O el metro de Lima, que debía unir los conos distritales en el centro de Lima. Esta propuesta no se llegó a concretar, entonces, y apenas se inauguró un tramo de un kilómetro, es donde Alan García da surgimiento, ¿no? Siendo el líder del APRA. Menciona el joven Alan García era un producto aprista de 2 pies a la cabeza. Era completamente producto del partido, ya que procedía de una familia con una fuerte militancia aprista. Por ejemplo, su padre ocupó el cargo de secretario de organización, mientras que Alan, con tan solo 12 años de edad, se afilió al partido en un local de Barranco en los años 1975, luego de que Aya de la Torre promoviera el ascenso entre un grupo de jóvenes del partido. Alan García viajó a España a estudiar sociología, desde donde mantuvo contacto con diversos líderes apristas. Ya por los años 1977, para el momento en el que se pronuncia su famoso discurso de la Plaza San Martín, al lado de Aya de la Torre, García ya ocupaba el cargo de secretario nacional de organización. En octubre de 1982, Alan García obtuvo un cargo de secretario general del Partido Aprista Peruano. Luego de derrotar a Carlos Enrique Melgar, 2 años después, un 12 de febrero de 1984, García ganaría la candidatura a la presidencia, tras un proceso de elecciones internas, por voto directo, en la que iba a competir con Javier Vallarriestra, pero quien se retiró una semana antes de las elecciones. Tanto en la campaña de 1985 como durante su primer año de gobierno, Alan García se caracterizó por lograr un fuerte impacto entre la gente, así como la generación de expectativas respecto a sus medidas de adoptar y su particular estilo, ¿no?, que tuvo. Una de las medidas de García siguió empleando para comunicar sus medidas y tener más contacto con la gente fueron sus balconazos desde Palacio de Gobierno, y con su gran característica y gran oratoria que tuviese. García pretendía lograr una comunicación directa y personal con las personas, con la masa, vamos a decir, reivindicándose dentro del Partido Aprista Peruano como el legítimo sucesor de Aya de la Torre. Un 14 de abril de 1985, en medio de un contexto de crisis económica y violencia política, se desarrollaron las elecciones presidenciales en el Perú, los cuales representaron el 5º proceso electoral consecutivo en nuestro país. Alan García, con 36 años, ganó los comicios con el 53.1% de votos válidos, logrando a su vez ganar por primera vez en la historia en todos los distritos de la capital, convirtiéndose además en la primera fuerza nacional. Si bien García alcanzó ese porcentaje de votos válidos, los votos emitidos representaron el 46%, por lo que era necesaria, de acuerdo a la normativa, un proceso electoral, una segunda vuelta. Sin embargo, Alfonso Barrantes, candidato de Izquierda Unida, renunció a su participación a la segunda vuelta.
motivo por el cual Alan García fue nombrado presidente de la República en ese entonces. Es importante señalar que respecto de las elecciones del 18 de mayo de 1980, en el candidato del APRA fue Armando Villanueva del Campo. Se logró casi duplicar el porcentaje de votos. De esta manera, a casi 50 años de su creación, el Partido Aprista Peruano llegó al poder y con mayoría absoluta en el Congreso de la República, quedando en primer lugar Alan García Pérez del Partido Aprista Peruano. En segundo lugar quedó Alfonso Barrantes de la Izquierda Unida. En el tercer lugar quedaba Luis Bedoya con su agrupación Convergencia Democrática. En el cuarto lugar, Javier Alba Orlandini, de Acción Popular. Quinto lugar, Roger Cáceres Velázquez, de Izquierda Nacionalista. En el sexto, Francisco Morales Bermúdez, con el Frente Democrático de Unidad Nacional. En el séptimo, Miguel Campos Arredondo, del Partido de Avanzada Nacional. En el octavo lugar quedó Ricardo Napuri Shapiro, del Partido Socialista de los Trabajadores. Y en el noveno, Peter Uculmana Suárez, del Movimiento Cívico Nacional 7 de junio. En el aspecto económico que el presidente de ese entonces, Alan García Pérez, tuvo que afrontar fue el problema de la deuda externa, que durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, la deuda externa creció en un nivel altamente alarmante, debido en parte a la masiva compra de armamento soviético que convirtió por ese entonces al Perú en una potencia militar en la subregión. El gobierno militar de Francisco Morales Bermúdez tuvo que renegociar la deuda, aceptando las severas condiciones que impulsaron en el FMI y los acreedores internacionales, ¿no? Y en septiembre de 1985, García viajó a los Estados Unidos para presentarse en la Asamblea de Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, donde dio un discurso memorable. Allí reafirmó su voluntad de destinar solo el 10% de las exportaciones peruanas para amortizar parte de la deuda externa. Pero hizo más, amenazó con retirar al Perú de la organización si el sistema internacional no era reformado y dejara de servir solo a los intereses de un solo país, ¿no? En este caso, los Estados Unidos. Esta posición, con la que pretendía a todas luces asumir un liderazgo tercermundista, le valió una exposición mediática a nivel internacional. En la primera semana de octubre de 1985, la revista Newsweek lo calificó como la estrella política más importante que emerge en América Latina. En diciembre, dicha revista colocó a García entre las 10 personalidades más destacadas del mundo. En noviembre de 1985, Alan García asistió a la Asamblea Bianual de la FAO en Roma, en donde tuvo a su cargo la disertación en memoria de McDougall. En el discurso reafirmó su tesis de la deuda externa, acusó al Fondo Monetario Internacional de ser el causante de la crisis alimentaria en el tercer mundo y anunció que el Perú orientaría su economía a la sustitución de los productos alimentarios extranjeros por propios. Naturalmente, los países del orbe socialista saludaron complacidos aquella propuesta muy atrevida. En cambio, el Fondo Monetario Internacional declaró al Perú un país ineligible, es decir, no propenso a crédito, e insolvente. La marginación del Perú de la comunidad financiera internacional traería graves consecuencias tratándose de un país con urgentes necesidades de financiamiento e inversión extranjera. Otro punto que tuvo que lidiar en ese entonces el presidente García fue el crecimiento económico. García aplicó una política económica de corto plazo calificada de heterodoxa. Contaba al respecto con asesores izquierdistas. De manera sencilla, García explicó su plan para estabilizar y hacer crecer la economía. El punto de partida sería aumentar el consumo de la población. Esto se lograría mejorando los salarios reales de los trabajadores con el aumento del consumo. Las empresas y los productores agrarios aumentarían sus ventas, y ello a su vez iniciaría un aumento en las utilidades.
de lo que haría posible un aumento de la inversión de la producción, de los puestos de trabajo y de la recaudación fiscal. Entonces, el plan parecía lógico, pero tenía un punto crítico, el de confiar en que los empresarios cayeran en prácticas especulativas y reinventarían sus ganancias en el país, lo cual no ocurriría. Entonces, las medidas de corto plazo fueron que se aumentaron los salarios reales en un 18%, se congelaron los precios de los alimentos y los alquileres al valor que tenían al 27 de julio de 1985. La moneda fue devaluada en un 12%, se rebajaron los precios de los materiales de construcción y medicamentos, se controló el tipo de cambio fijándose en el 13.908 soles por dólar, instaurándose el llamado mercado único de cambios. Pero surgió a la vez un mercado paralelo y libre que llegó a cotizar el dólar en 20.000 soles. Entonces, los certificados de divisas quedaron congelados por 90 días, pero se siguieron cotizando en moneda extranjera. Las tarifas de electricidad y teléfono subieron en un 20%, pero se anunció que permanecieran congeladas hasta el fin de año, ¿no? Entonces, se emprendió un programa de empleo masivo y apoyo crediticio a la agricultura. En un comienzo, las medidas adoptables dieron resultados positivos. Ya por septiembre de 1985, la inflación bajó a un 3.5%, comparado con el 12.5% en abril del mismo año. Hacia el segundo trimestre de 1986, la economía dio señales de clara recuperación. Los sectores que dependían de la demanda interna, la manufactura, construcción, agricultura, crecieron, no así los sectores dedicados a la exportación, la minería y la pesca. En 1986, la economía creció en un 10%, entonces fue el mayor crecimiento desde los años 50 y con ello García disfrutó entonces de una popularidad récord en América Latina, con un 76% a fines de 1986. Entonces, cuando la capacidad de gasto del Estado fue agotada, entonces comenzaron múltiples problemas. El primer problema fue, a pesar de la reactivación económica, el Estado casi no percibía mayores ingresos. Otro problema consistía en que después del gran crecimiento de 1986, la capacidad productiva de la modesta industria nacional estaba llegando a sus límites. Y hacían falta inversiones, pero por un lado, el gobierno también buscaba el contacto directo con los empresarios importantes, ¿no?, llamados los 12 apóstoles, por ser solo una docena de grupos empresariales, con el fin de persuadirlos a invertir en el desarrollo de la capacidad productiva. En concreto, las empresas fueron forzadas a comprar al Estado peruano bonos obligatorios por un valor que llegaba al 30% de las utilidades brutas que las empresas habían obtenido en 1986. Bueno, con toda esta medida, el gobierno provocó airadas reacciones en el sector empresarial. Al poco tiempo, algunas empresas fueron exoneradas del pago obligatorio y finalmente el programa fue cancelado. El intento de la estatización de la banca fue en los años de 1987, que a pesar de los beneficios que había traído la implantación del programa heterodoxo en los primeros 2 años de gobierno, esta empezaba a notar ciertos límites. El incremento del número de huelgas, paros y protestas ocasionó una fuerte presión para el gobierno, lo cual llevó a una reevaluación del programa económico y a ver la inversión como una prioridad para cambiar la situación económica del país. En los años 1988 y 1989, al finalizar, ¿no?, el año 87, la crisis ya era evidente en nuestro país y la inflación empezó a ascender bruscamente del 114.5% en diciembre del 87, y donde la producción y por consiguiente la reactivación económica se había estancado y la balanza de pagos tuvo en 1987 un saldo negativo de 521 millones de dólares, entonces el hueco más grande desde 1981. Consecuentemente, las reservas internacionales siguieron decayendo. A falta de dólares del Banco Central, se vio atado de manos en el control de la tasa de cambio. Una demanda creciente de dólares se puede contrarrestar poniendo una circulación de dólares ahorrados, pero ya no habían. Finalmente, Alan García, obligado por las circunstancias, decidió dar un cambio de rumbo a su gobierno, ¿no? Decidió acudir al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial en busca de préstamos.
experimentando, ¿no?, la forma heterodoxa que había llegado a su fin, y el gobierno retomaba las políticas ortodoxas. Entonces, los organismos internacionales pedían un pago previo de las moras que ascendían a 1.500 millones de dólares. Ya para entonces las reservas internacionales eran negativas. García se convenció de la necesidad de una guerra frontal contra la crisis económica. El plan denominado Plan Cero contribuyó a generar una inflación aún mucho mayor, sobre todo en relación a productos importados. Así, por ejemplo, el precio de los productos farmacéuticos subió en un 600% y el de la gasolina en un 400%. Además, se eliminó el control de precios con excepción de 42 productos básicos. A partir de septiembre de 1988, la inflación se convirtió en lo que los economistas denominaban hiperinflación. Ese mes los precios subieron en un 114% y fue el mes con mayor inflación en el gobierno de Alan García y probablemente en la historia del Perú, ¿no? Entonces, en época contemporánea, además del Perú, fueron pocos países que habían caído en hiperinflación, tales como Alemania, Austria y Hungría. Y en 1920, los países europeos que salían de un desastre bélico, Bolivia y Nicaragua en Latinoamérica, el shock parecía llegar muy tarde. En todo caso, no pudo controlar la inflación. El aumento de desempleo y la caída drástica de los ingresos fue el costo social del desastre económico, provocando el surgimiento de un sector informal en una dimensión nunca antes vista. El Estado en bancarrota ya no pudo cubrir las obligaciones en materia de asistencia social, salud, administración de justicia, asistencia social. Durante los años 89 y 90 no se produjeron cambios importantes. La economía se recuperó levemente y las reservas internacionales también. Las importaciones se contrajeron y las exportaciones subieron, sobre todo por el aumento del precio de los minerales en el mercado internacional. Bajo el nuevo mando del ministro de Economía, César Vázquez Bazán, la inflación tuvo una leve baja. La tasa anual de inflación fue de 3.398.6% en 1989. Los últimos meses de dicho año fueron usados en gastar las escasas reservas internacionales para reactivar en algo la economía en vista de las próximas elecciones generales. Así, en marzo de 1990, las reservas internacionales apenas llegaban a 190 millones de dólares. Entonces, los resultados del funesto experimento de Alan García estaban todavía en la memoria colectiva de todos los peruanos, ¿no? Pero no solamente a esos problemas se tuvo que afrontar Alan García, sino también a la corrupción pública. Uno de los puntos del inicial programa de alanismo expuesto en su mensaje inicial enfatizaba en la moralización de las Fuerzas Armadas y policiales, no muy desprestigiadas por sus relaciones con el narcotráfico y otros tipos de corrupción. Siguiendo esa línea, se despidió y pasó el retiro a los funcionarios y autoridades involucrados en ilícitos y reorganizó la Guardia Civil, la Guardia Republicana y la Policía de Investigaciones. A comienzos del 86 fueron rebautizados y puestos bajo el mando de una Policía Nacional del Perú unificada como la PNP. En los primeros años de gobierno no hubo ninguna denuncia resonante de corrupción que involucrase a las autoridades y funcionarios. Ello es entendible, ya que los grupos económicos que controlaban los principales medios de comunicación como los diarios, las revistas, las radios y las televisoras se hallaban en buenas relaciones con el poder político, pues se beneficiaban del acceso privilegiado a los dólares, el dólar subsidiado para el gobierno y usado en la importación de bienes sin pagos por servicios en el extranjero. Otros procedían de igual manera, tratando sin duda de congraciarse con el mandatario para recibir esos beneficios. Solo el diputado Fernando Olivera
propuso una investigación parlamentaria para investigar los ingresos y propiedades de Alan García, pero fue rechazado por la mayoría aprista de la Cámara de Diputados. El terrorismo también fue un aspecto social con el que se tuvo que lidiar. La actividad terrorista llevada a cabo por el Sendero Luminoso y el MRTA se había iniciado durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Pero se extendió y se intensificó casi a nivel nacional bajo el gobierno de Alan García. Entonces, las extensas regiones como la selva del Huallaga y casi todas las alturas de los Andes centrales cayeron bajo control de los terroristas. Estos irrumpían de improviso en los pueblos, asesinaban con extrema crueldad a los policías, a las autoridades locales, reclutaban a la fuerza a pobladores y luego ante la proximidad de las fuerzas militares se retiraban a las alturas, rehuyendo presentar combate frontal. Tales oponentes eran escurridizos e inaccesibles, muy difícil de someter para las fuerzas del orden. La presencia militar en el campo, los senderistas optaron por otra estrategia, centrar su accionar dentro de las ciudades, particularmente Lima. En ellas se allanaban infiltrados en las universidades y sindicatos. Sus atentados nocturnos eran precedidos por voladuras de torres de alta tensión que provocaban apagones. Asimismo, acrecentaron sus asesinatos, sus atentados selectivos de dirigentes populares, personal policial y funcionarios públicos. Un asesinato resonante fue el de Rodrigo Franco Montes, dirigente aprista y presidente del ENSI, Empresa Nacional de Comercialización de Insumos, en el año 1987. Hacia 1989 se calcula que la violencia terrorista había causado la muerte de unas 20.000 personas, el 90% de las cuales eran de origen campesino. En el aspecto internacional, se podría afirmar que con el anuncio del presidente Alan García ante la Asamblea de la ONU, el de desinstalar solo el 10% del valor de las exportaciones al servicio de la deuda externa, se inicia la política internacional. La intención de García era hacer una prédica antiimperialista y antiestadounidense en el seno de la ONU. Era evidente asumir un liderazgo dentro de los llamados países no alineados o tercermundistas, cumpliendo así con el líder cubano Fidel Castro, ¿no? Esperaba sin duda García que los países latinoamericanos afectados también por el problema de la deuda externa se sumaran a su tesis, pero ello no se dio, de modo que el Perú quedó aislado. La oposición al gobierno creció significativamente desde el intento de estatización de la banca, una medida que fue sumamente impopular, porque disparó un energético movimiento a la protesta de la derecha encabezado por el escritor Mario Vargas Llosa. Este movimiento finalmente evolucionaría a la alianza política Fredemo, que incluía el Partido Popular Cristiano, Acción Popular y el Movimiento Libertad, quien postuló a las elecciones de 1990, ¿no? Con Vargas Llosa como candidato presidencial. De otro lado se presentó Luis Alva Castro como candidato oficialista, es decir, por el APRA. La izquierda ya en crisis presentó dos candidatos: Alfonso Barrantes, el exalcalde de Lima por la izquierda socialista, y Henry Pías por la Izquierda Unida. Sin embargo, faltando pocas semanas para las elecciones, surgió una figura hasta entonces desconocida en la política: el ingeniero agrónomo y ex rector de la Universidad Nacional Agraria, Alberto Fujimori, quien encabezaba un improvisado partido llamado Cambio 90. En las elecciones del 8 de abril de 1990, Fujimori quedó en un segundo lugar detrás de Vargas Llosa, forzando así una segunda vuelta electoral. Esta se realizó el 10 de junio de 1990. Fujimori, apoyado por el APRA y la izquierda, ganó abrumadoramente con un 62% de los votos frente al 38% que obtuvo Mario Vargas Llosa. En el último mensaje a la nación que dio García el 28 de julio de 1990,
ante el Congreso recién electo, un nutrido grupo de parlamentarios interrumpió al mandatario constantemente mediante carpetazos y pifias. Ante el desconcierto de los presidentes de diversos países de Latinoamérica y otros invitados ilustres congregados para asistir a la toma de mando, ¿no? Las obras que se pudo dar en el gobierno de Alan García, a pesar de la crisis económica, motivó que no se realizaran tantas obras de infraestructura física. Continuaron varias iniciadas en gobiernos anteriores, siendo algunas terminadas, ¿no? Como en el año 1986, que se reanudó la construcción de la central hidroeléctrica de Charcaní 5 en Arequipa. Esta obra se había iniciado en 1978 y se culminó en 1988. También en el año 86 se reanudó el proyecto de irrigación Chambimochi, un vasto plan de irrigación de los valles de Chao, Virú, Moche y Chicama, en La Libertad, aprovechando las aguas del río Santa. Sería concluido con el siguiente gobierno de Fujimori también. En el 89 se reanudó el proyecto hidroenergético de Olmos, en Lambayeque, obra que benefició a 25.000 familias. En el año 87 se reanudó la central hidroeléctrica de Caruaquero, en Cajamarca. Se convirtió también en el gran proyecto Majes en Arequipa, terminándose la construcción de la presa de Condoroma y el canal de Majes. Se terminó el centro nuclear Óscar Miro Quesada en la guerra de Huarangal en Lima. También se creó el Museo de la Nación en el edificio donde antes funcionaba el Ministerio de Pesquería y el Banco de la Nación. También se inició la construcción del tren eléctrico en Lima. Un ambicioso proyecto de transporte urbano destinado a cubrir a distancia de 20.8 kilómetros desde Villa El Salvador hasta el Hospital 2 de Mayo en el centro de Lima. Sin embargo, tras invertirse grandes sumas de dinero, las obras fueron paralizadas. La crisis económica y una serie de denuncias de corrupción en torno a la licitación de la obra fue, así como intereses políticos también. El proyecto se suspendió durante 2 décadas, reiniciándose ya avanzado en el siglo XXI, bajo el segundo gobierno del mismo Alan García. Algunas de sus medidas sociales, calificadas a veces como populistas, fueron las siguientes, como se construyeron hospitales en algunos departamentos y se amplió la cobertura de vacunación de los niños a nivel nacional. Se dio también recursos al Banco Agrario. Se crearon programas temporales para dar empleo a los más pobres, como el programa de apoyo a ingreso temporal. Para favorecer la alimentación popular, también se implementaron comedores populares y se creó el llamado pan popular, un pan más barato hecho a base de harina de trigo, menos refinada que el uso de uso corriente.